atiende a su sentimiento, no a la puntuación que él mismo le pone. Entonces, pues eso es muy interesante. Es decir, es un privilegio escucharlo en su voz, ¿no? Escuchar los textos en su voz. Yo les recomiendo también ahí en YouTube, hay otros Ahí está cuentos. López de Nava, perdón que los interrumpe López de Nava. Este señor está allá en el San Francisco, California. Desde allá nos está oyendo. Qué bueno, qué Bienvenido. gusto. Álvaro, Bienvenido. tiene la cámara apagada. Prende tu cámara, Álvaro, por favor, para vernos todos. Qué bueno, pues yo lo Ahí saludo. estamos. Lo saludo y le agradezco que Buenas tardes, maestro. Buenas desde allá tardes. se unan a esta reunión que cuando menos yo espero que nos divirtamos un rato. Yo espero decir que como ya lo habrán visto, como ya lo comentaron, es decir, ya lo hemos leído, ahora hemos tenido la oportunidad de escucharlo en su voz. No sé cuántos de ustedes ya lo habían escuchado en su voz. Para mí, bueno, la UNAM tiene un disco de él que se llama Voz Viva de México y ahí están esos textos en su voz. Si los pueden conseguir, no se van a arrepentir. Y bueno, es decir, para mí ha sido uno de mis ídolos, ya que como lo comentábamos, habiendo tanta literatura en nuestro país, mexicanos tantos y tan buenos, Rulfo siempre ha sido un ejemplo, uno, de su brevedad, es decir, su obra completa, aunque otros digan los demás, puede conseguirse en estos y concentrarse en estos dos libros. Uno es su novela y no, al revés. Uno es su novela, es esta, Pedro Páramo, y los otros son sus cuentos. Con estos dos libros, con estos breves libros, Juan Rulfo se inmortaliza. Es decir, Juan Rulfo tiene esa calidad de jalisciense universal. Juan Rulfo con esos dos libros, únicamente con esos libros, aunque luego digan también que El Gallo de Oro, no sé si ustedes ya vieron la película, Sí. El Gallo de Oro, él escribió todo el guión, entonces ellos agregan a su obra El Gallo de Oro. Para mí está condensada en esa novela, en esa breve novela y en ese libro de cuentos. Esas dos obras le han valido para ser el autor más traducido de México, es decir, superando con ello a Octavio Paz y a Carlos Fuentes, que son, pudiéramos decir, los mexicanos más conocidos en el exterior. Pero Juan Rulfo recientemente se acaba de traducir al kurdo, es decir, no es cosa menor, pues. Él ha sido traducido a infinidad de lenguas, pero una de las cuestiones más impresionantes es decir, al kurdo, es decir, es la última traducción que se le conoce este año. Este año fue publicada esa traducción en ese idioma. Por otro lado, Juan Rulfo ofrece toda una serie de incógnitas. En primer lugar, no, ¿de dónde le viene el Rulfo? ¿Quién sabe? Bueno, quién sabe tanto como quién sabe no. Sí le viene de familia, pero él no es Juan Rulfo, él no se llama Juan Rulfo, él es Carlos Juan Nepomuceno, es su auténtico nombre. Permítanme un momento y sirve que hacemos esta promoción. Si tienen oportunidad de encontrar este
este libro en alguna librería de viejo, no se van a arrepentir tampoco porque resultó, es un libro que hicimos justo cuando trabajé en la delegación Miguel Hidalgo, y el delegado era otro ilustre mochitense, también estudió en la misma escuela que nosotros, Enrique Jackson Ramírez, en Mochis. Es decir, pero lo que les quiero leer es de un periodista jalisciense que se llama Felipe Cobian. Este libro se llama Los Murmullos, se hizo en el año de su muerte. Durante un mes estuvimos recopilando todo lo que aparecía en prensa con respecto a Juan Rulfo, y después hicimos una selección que quedó contenida aquí. Se excluyeron muchos textos, pero se seleccionó lo que aportaba y lo que queríamos que resultara un breviario sobre Juan Rulfo. El dato interesante Perdón, ¿cómo se llama? Es que no alcanza a leer. ¿Cómo se llama la recopilación esta? Se llama Los Murmullos. Los Murmullos. Ah, es que no alcancé a leer. Ah, perdón. Gracias. Adiós. Sí, y es una Perdón. Es una antología periodística en torno a la muerte de Juan Rulfo. Okay. Ya no se consigue, si lo alcanzan a encontrar en alguna librería de viejo, que es también otro de mis gustos, se sentirán les será muy útil. Les comentaba que el auténtico y el verdadero nombre de Juan Rulfo es Carlos Juan Nepomuceno, y él es decir, el dato se consigue después de su muerte, porque Rulfo decía que había nacido en 1918, etcétera, etcétera. Todo este velo misterioso que envuelve a ciertos escritores, y que a mí me da mucho gusto, porque al final de cuentas, de los hombres lo que queda debe quedar la obra, ¿no? Lo demás es como superfluo. Pero bueno, el nombre de él era Carlos Juan Nepomuceno. Dice su acta de bautismo: en la iglesia parroquial de Sayula, a 11 días del mes de junio de 1917, el presbítero Román Aguilar, cura interino de esta parroquia, bauticé solemnemente y puse el santo óleo y sagrado crisma a un niño nacido en esta ciudad el día 16 del próximo pasado a las 5 de la mañana, a quien puse por nombre Carlos Juan Nepomuceno, hijo legítimo de Juan Nepomuceno Pérez Rulfo y de María Vizcaíno Arias de Pérez Rulfo, etcétera, etcétera. Pero esto es solamente para que tengamos ese dato de quién era, dónde nació, qué es. Okay. Entonces el segundo apellido es Pérez, ¿verdad? El apellido Así materno. Es Vizcaíno, sería Vizcaíno Pérez. Y el segundo apellido de la mamá sí es Pérez Rulfo. Ah, ok. No, el papá, perdón. El papá. A ver. Pérez O sea, Rulfo es el apellido sí. de la abuela materna de Juan Rulfo. El papá. Sí, hijo legítimo de Juan Nepomuceno Pérez Rulfo. Exacto. O sea, su toda apellido la paterno razón, era Es el Pérez. apellido de la abuela paterna. Y de María Vizcaíno Arias. Pérez Rulfo. Arias, entonces, fueron sus apellidos paterno y materno. Así Pérez es. Arias. Pérez Vizcaíno. Él se apellidaba Pérez Vizcaíno. Luego Sí. Rulfo Arias.
Pérez Vizcaíno. Bueno, Pérez, perdón, Vizcaíno. Pérez Rulfo Vizcaíno. Pérez No, Rulfo es apellido compuesto y es el apellido paterno. pues no lo ok. ponen así, lo ponen como Pérez Rulfo, que sería Rulfo sería el apellido de la mamá de su papá, o sea, su abuela paterna. Pero bueno, Bueno, para eso estamos aquí, para... No, quién sabe, me parece muy bien que hasta eso cause polémica y discusión, Es que es de que lo que Juan se Rulfo trata. pues es importante, o sea, Sí, si no el mejor de los mejores escritores mexicanos. el mejor. Pero digo, si no el mejor de los mejores. No, pues tú qué vas a decir. O sea, tu no, voto es dirigido. no, yo también me sumaría porque, bueno, para mí Rulfo es, y no solamente para mí, es decir, su manera formal de escribir es prosa en su forma de novela o de cuento, pero su profundidad es absolutamente poética, ¿eh? Es decir, el caso de que sea más leído que un narrador como Carlos Fuentes, absolutamente narrador, y de un gran escritor como lo es Octavio Paz, en tanto narrador, bueno, más que narrador, poeta y ensayista, nos dice mucho, ¿eh? A mí me dice mucho. Igual, y pues yo qué más puedo decir también, pues Es sí es que mi Juan héroe. Rulfo, yo te iba a comentar, su narrativa es maravillosa. Su descripción de los paisajes, los páramos, el llano, o sea, pues son fabulosas. No, Te yo pone en el comentaba, lugar, Te no, yo transporta al comentaba, lugar, te transporta al lugar. ¿sí? Te transporta al lugar, bueno, y su narrativa te va describiendo todos los sentimientos. Hablando, nomás un poco una interrupción, paréntesis, hablando de narrativa, un bueno semipaisano, porque creo que sus familiares eran de allá de Yagualica, y él narra en una de sus novelas que le llaman, no me acuerdo, porque tiene algo, las aguas flacas y las tierras flacas, Tierras. las ¿Sí? tierras flacas de Agustín Yáñez. O sea, él Sí. narra muy bien las costumbres del pueblo. Dice, pueblo de mujeres enlutadas entre sus cosas, entre sus narrativas. Entonces, él sí, Sí, también sí. a eso dedicaba mucho a la narrativa, Agustín Él, Yáñez. él narró mucho el pueblo, Juan Rulfo, el pueblo mexicano, lo que él conoció, lo que él vivió, lo que él vio. sí, Y una de las para mí, cosas, bueno, su obra maestra es Pedro Páramo, que es novela, ¿verdad? Esa es fabulosa. sí, una de las cosas también que habría que agregar sobre Rulfo, entre otras muchas, es que es un gran fotógrafo, es decir, y sus fotografías captan todo el espíritu de su narrativa. Es decir, prácticamente uno se siente en esos ambientes que describe narrativamente, pero yo comentaba con Benjamín, una de las cosas también importantísimas de Juan Rulfo no es solamente la descripción física del paisaje, sino la descripción espiritual que llega a ser de sus personajes, que finalmente hay muchas cosas que se dicen como, sobre él. Por ejemplo, que lo que él hace es hablar o retomar el habla campesina de Jalisco. Yo creo que no, es decir, yo creo que la reelabora, la rehace, es decir, y le da este aspecto literario y toma cuestiones populares, ahí sí, del pueblo y de los campesinos, y de las revoluciones y de los movimientos sociales que han despertado a los campesinos. Es decir, ¿dónde no hay campesinos en este planeta? ¿Dónde no ha habido intentos revolucionarios, etcétera, etcétera? En fin, yo haría mucho hincapié sobre todo en esa cuestión, qué bueno que escucharon el audio,
porque eso nos permite ya pues entrar en materia sobre lo que Juan Rulfo hace en ese cuento. Es decir, es decir, la literatura podríamos dividirla muy rápidamente en verso y en prosa. El verso se da mucho para la poesía en la actualidad, aunque bueno, los romanos lo utilizaban para cualquier cosa, ¿eh? Los romanos eran capaces de hablar, de armar un manual de agricultura en puro verso, sin buscar la poesía, pero sí comunicar. La prosa es la otra forma, es decir, el verso es sometido al ritmo del lenguaje, de las palabras, etc. La prosa no tiene esa limitación, atiende a otras características, pero en prosa se puede escribir la novela, el cuento, el ensayo y otra serie de géneros. ¿A la cena? ¿Cuál es la diferencia que se marcaría o que marcaría la cuestión importante entre la novela que se escribe en prosa y el cuento que también se escribe en prosa? Yo creo, no creo, es una certeza que lo que marca la diferencia es el tiempo, digamos que la extensión. La novela es mucho más extensa que el cuento. El cuento, como ustedes ya lo pudieron ver o escuchar más bien en este caso, es un asunto de una sola ocasión. Si el cuento no necesariamente tiene que ser sumamente breve, tiene que ser un texto que mantenga la atención y que se termine en una sesión solamente. Es decir, su interés y su intención tiene que ver con que se desarrolle esa atención en una sola sesión. La novela, es decir, y también una cuestión importante, un cuento narra, cuenta solamente un momento en la vida de alguien. La novela no. La novela puede transcurrir mucho tiempo y pueden irse enhebrando, tejiendo, urdiendo diversas situaciones y circunstancias. Habría una definición que siempre me ha gustado, que es la de Julio Cortázar sobre el cuento. Es decir, el cuento resulta la construcción de una esfera perfecta, solo que construida desde dentro. Es bellísimo el concepto, la metáfora, en fin, pero no creo que sea así como que lo que más nos puede decir. Yo creo que una definición, una aproximación más eficiente sería que el cuento obedece a 3 principios básicos: un principio, un medio y un final. Es decir, en ese breve espacio, es decir, un principio, un nudo y un desenlace, dicen los clásicos. Pero yo creo que eso nos dice más, a mí cuando menos me dice más, para que nos aproximemos a un cuento. Es decir, sí sabemos, digo, hay un cuento de Julio Cortázar que recomiendo si tienen oportunidad, que se llama El Perseguidor, que prácticamente es una novela corta, y prácticamente Juan Rulfo escribe Pedro Páramo y uno podría decir que es una novela corta, pero no, es decir, no tienen lugar a confusión, ¿no? A mí me parece, bueno, no sé ustedes qué piensan, pero si ustedes yo preguntaría si ustedes encontraron en este breve cuento, porque es un cuento muy breve, estos elementos que comento yo del cuento, es decir, que debe tener un principio, un nudo y un desenlace.
No sé si ustedes lo encontraron. Si lo pudieron encontrar, yo les diría que en ese breve lapso de tiempo se contó toda una vida sin abandonar jamás las premisas fundamentales y básicas de un cuento. Si les leeré algunas cosas, no sé, hago una pregunta, ¿disponemos del tiempo medido? 1 hora. 1 hora, ¿cuánto llevamos? Llevamos 31 minutos. Miren, yo he estado en otros seminarios y por lo regular tratan de no prolongarlos mucho. Tratan de que sea menos de 1 hora. Y nosotros a veces nos tardamos más de 1 hora y pues como es entre puros cuates, yo digo no hay problema. Pero yo creo que sería razonable platicar por 1 hora y despedirnos, ¿no? Llevamos ahorita 31 minutos. Sí, muy bien. Yo les propongo leer estas breves notas sobre prácticamente sobre este cuento. Si me permiten, igual y no sé si leyendo pueda continuar con la, no sé si me siga viendo en la pantalla. Sí. ¿Sí? Ah, Sí. perfecto. Adelante. Entonces, para proceder a leerles estos breves, estas notas que yo espero que abunden en lo que estamos hablando. Yo diría que siempre me he preguntado qué es lo que me interesa del cuento, es decir, por qué ese cuento es el que más me interesó siempre. Yo creo que una de las cosas, sobre todo cuando uno ya va teniendo más cuestiones, más elementos, lo que sobresale va definiendo cosas. Lo que sobresale en este cuento es la angustia sentida por un personaje que va a morir y sobre todo la esperanza de que eso no suceda. Es una lucha entre Eros y Thanatos, un desafío, una apuesta, un volado, la tensión. ¿Por qué va a morir? Va a morir porque el pasado lleno de zozobra e incertidumbre que creía muerto se le revela como algo vivo. Lo que se creía olvidado y por lo tanto carente de vida continúa insepulto. Mientras el tiempo transcurre para convertirse en pasado, también se cumple la promesa del presente en la figura del coronel Terreros, hijo de aquel a quien Juvencio Nava había asesinado. Ese hijo que en la maestría del manejo del tiempo narrativo de Rulfo pasa de ser un niño de agatas a un adulto vengativo y justiciero que no olvida. Y crece ese niño a la sombra de un relato que, centrado en el transcurso del tiempo y las vicisitudes de Juvencio Nava, nos muestra las desgracias de la vida de quien al tomar la drástica decisión de matar, se ve obligado a ser consecuente con la misma. Irse al monte, esconderse, perderlo todo en bienes materiales y sentimentales, la figura de su esposa y su familia, para quedarse con lo que él considera lo más valioso que es su vida. ¿No es esto ya de por sí un rasgo de egoísmo? Pero aún así, ¿cómo puede ser valiosa la vida si no se tiene la libertad de disponer de ella? ¿Qué es la vida si quien la vive es carcelero de sí mismo? En la lectura de Diles que no me maten, asistimos no a un funeral que es el primer paso posterior a la muerte, sino a la angustia de una agonía, de una vida
vida que se escapa y duele por haberle creído a la inmortalidad, es decir, a la conclusión de la vida de una manera natural y al arrepentimiento ante Dios, a la espera del juicio final y al perdón del más allá. Pero el destino, cuya semilla germinal es la incertidumbre y el azar, nos depara sorpresas para las cuales debiéramos estar preparados, sin olvidar que el tiempo, al menos como lo conocemos, no es solo una sucesión de horas, de hechos transcurridos en el lapso donde la muerte está siempre presente, siempre dispuesta a colocar el punto final del relato que es la vida. Y la vida está conformado por actos y actitudes con los que los personajes deben cargar hasta que alguno de ellos presiona algún instante donde los mismos se reordenan para desenlazar y poner fin a un conflicto, pero la vida debe continuar. ¿O no es esta la conclusión a que nos lleva este cuento? El conflicto se resuelve con la consumación de esa venganza no postergada, sino a la espera de su momento exacto, esa actitud que solo el destino y el tiempo conocen. Venganza y exactitud que se cumplen a través de los ojos del lector, quien viene a ser así tiempo y destino. Lector que es instrumento para que la justicia se haga y justifique la acción, y entrecomillado, porque es muy difícil crecer sin saber, etcétera, etcétera, etcétera. Este fragmento nos proporciona uno de los paisajes tan caros a la narrativa rulfiana. Es el paisaje de la orfandad, pero es una orfandad rencorosa, que no asume la resignación como actitud cristiana, sino que se basa en otra, cristiana igualmente, pero más a la búsqueda de justicia en la tierra. Ojo por ojo y diente por diente. Ley de talión. En el Antiguo Testamento, la ley de talión aparecerá en Éxodo 21, 23, 25, en Levítico 24, 18, 20 y en Deuteronomio 19, 21. Muy de las geografías de Rulfo, donde la vida como valor solo se paga con la vida. Solo así, cobrándose la vida que desde niño le fue arrebatada, el coronel puede vivir en paz, y también solo así, al dejar de existir Juvencio Nava descansará en paz, aunque para alcanzar esa posibilidad le cueste tanto trabajo por su aferramiento a la vida, por su terquedad en retener a la fuerza lo que él sí estuvo postergando al tratar de conservar como un avaro la vida para extender impunemente el punto final de su existencia. Solo así, llegando a la muerte, puede descansar aunque le cueste trabajo, como lo señala Justino, su hijo, al trasladar el cuerpo inerte de Juvencio Nava sobre el burro rumbo a su casa, en un final de cuento lleno de una lúgubre y cruel belleza, como solo puede lograrlo la expresión sencilla de Giambattista Vico, quien dice que mientras menos palabras se utilice, más preciso se es, y que Rulfo ejerció con maestría. Tus nietos, entrecomillado, tus nietos no te reconocerán, pensarán que te ha comido la cara el coyote de tantos boquetes que te hicieron por tanto tiro de gracia que te dieron. Así vista esta lectura, y con la moneda en el aire, no importa la elección de Juvencio, porque su muerte estaba echada. Iba a perder frente al azar, que ya no es tal, sino destino. Lo verdaderamente era cómo iba a concluir. Y Rulfo, como Dios, narrador, destino, sopla ligeramente un momento antes de que la moneda toque el suelo, mostrándonos con su oscura y refulgente poesía de qué manera aguza su visión para penetrar en el corazón y la naturaleza de los hombres, para convencerse y convencernos de que el mundo es una pura miseria,
congoja, falsedad y dolor. No hay otra alternativa. El gran Thanatos ha triunfado sobre un Eros rancio y envejecido. La moneda ha concluido su viaje y en el aire y está en el suelo mostrándonos una de sus caras. El desafío concluye. Todo lector de cuentos sabe que al iniciar la lectura de uno de ellos encontrará un misterio de cuya resolución depende una sorpresa. Para que eso suceda, el escritor le proporciona pistas las más de las veces o paradoja, falsas pero verdaderas. El cierre del cuento en su último párrafo es un final completamente sorpresivo, de una macabra e irónica belleza literaria, un cierre tranquilo, sin prisa, lleno de sugerencias que motivan al lector a concluirlo, a poner en juego su conocimiento para colocar en el pensamiento un punto final. A partir de eso, no sé si pudiéramos, si les parece, si están de acuerdo, si no lo comparten, si no comparten esta lectura mía, si ustedes tienen la suya. Hay más elementos, pero por lo pronto con esos. Díganme ustedes si les pareció, en qué no están de acuerdo. Sería mucho más interesante que me dijeran eso. Porque para estar de acuerdo, pero para estar de acuerdo yo, pero falta que ustedes estén de acuerdo con esa lectura o con esa parte. Si no, no sé, esas son mis impresiones, esa es mi lectura de ese cuento. Tendría más elementos que se prestan para el análisis, ¿no? Para mí. En mi lectura, en una lectura que quiere ser así como de, no, ahora siempre he partido de esto, si las cosas, es decir, si uno supiera por qué le gusta el internet. O Felipe. Felipe, apagaste tu micrófono. Podrías prender. Ya. Adelante. Sí, no lo apagué yo, me sacó la aplicación. Que se salió. Pero no sé, digo, cosas para analizar también ahí es el lenguaje y su uso, los motivos y sucesos del cuento, los personajes, el tiempo y de alguna manera los símbolos. Pero me interesa más escucharlos a ustedes, ¿eh? Símbolos. No sé si quieren que continúe. ¿Cuál es la simbología que maneja ahí? ¿Qué es lo que es? ¿Cómo se manejaría la simbología que maneja el cuento este? En este cuento los símbolos son, es muy fácil, bueno, para mí, hasta donde lo pude llevar la simbología, es decir, el Rulfo es tremendo, es decir, pareciera, así como parece de fácil el cuento, no es tan fuerte que, como decía uno de mis maestros, Rulfo logró ahí la difícil sencillez, la ironía simbólica de Rulfo, juega con los nombres de su personaje para marcarles con ellos un destino manifiesto. Juvencio viene de joven. Justino, su hijo, de justicia. Puerta de piedra no lo es decir, no es simbólico por el nombre, sino, no por la imagen, sino por el peso de la misma. Para abrir y para cerrar una puerta de ese tamaño, es decir, así se llamaba la hacienda. La hacienda el palo de venado se llama el lugar donde se va a vivir. El venado es un animal ágil, veloz, y el palo lo detiene, ¿eh? O sea, es
Es muy interesante. No sé si ustedes sepan, bueno, Rulfo decía que nunca escribía sobre cuestiones personales. Y bueno, no sé si ustedes sepan que el padre de Rulfo fue asesinado. Es decir, fue asesinado y bueno, la familia de Rulfo eran hacendados, o sea, no estamos, es decir, eran hacendados que llegan a la orfandad a raíz, es decir, muere el padre asesinado, posteriormente muere la madre, y Rulfo y algunos de sus hermanos son enviados al hospicio Cabañas. Ustedes, bueno, nosotros lo sabemos que estudiamos ahí, el hospicio Cabañas, antes de mostrar la maravillosa obra de Orozco, fue un orfelinato, ¿no? Ahí vivió Rulfo. Es decir, no sé, ahora sí que ya no sé, porque sí nos está persiguiendo el tiempo. Sí quisiera leerles estas cuestiones que tengo anotadas sobre el tiempo, porque es una de las cuestiones importantes. En este cuento, Juan Rulfo desarrolla una historia en la cual colapsa el tiempo de una manera que en la brevedad de la lectura lo descomprime, lo va desovillando para demostrarnos que cumple con uno de los principios fundamentales del cuento, que es el instante. Es un instante, tal vez el definitivo, pero es un fragmento de la vida. Comprime y descomprime el tiempo de la narración, ya que en su mayor parte el personaje central la elabora a través del monólogo interior. De esta manera, la memoria atiende a ciertos hechos, a ciertos momentos de la vida de los personajes que al lector le causan la impresión de conocer toda la vida sin reparar, porque no es necesario para la fluidez de la historia, en los espacios huecos, en los intersticios que son ocupados por el conocimiento que de sus vidas y de la vida que entre sí tienen los personajes. El dramático inicio del cuento con la súplica de diles que no me maten, Justino, y el tranquilo final de esa cara tan llena de boquetes por tanto tiro de gracia como peligro, transcurren tan solo unas horas, 5 o 6, pero no más, contando un tiempo progresivo lineal. Recuérdese que entre principio y fin de la historia, Juvencio Nava nos cuenta que, 1, lo habían traído de madrugada y ahora era ya bien entrada la mañana. 2, se remonta en el recuerdo porque ¿quién le iba a decir que volvería a aquel asunto tan viejo de cuando tuvo que matar a don Lupe? 3, esto pasó hace 35 años por marzo. 4, el narrador nos dice, entrecomillado, y ahora habían ido por él. ¿Ahora cuándo? En esa parte de ahora es el día de ayer y también es toda la vida, que son los 35 años de andar prófugo, y también sus últimos días, que son el futuro de la vejez. Siguiente, y regresa al pasado al recordar la pérdida de su mujer. Nos dice el narrador, aquel día que amaneció con la nueva de que se le había ido, se cierra el entrecomillado, y en el mismo párrafo el narrador lo instala en el presente al decirnos que no podía dejar que lo mataran, no podía, mucho menos ahora. Siguiente, y regresa, para eso lo habían traído de allá, de Palo de Venado. Nos habla de su caminata, sus entrecomillados, sus ojos venían viendo la tierra aquí debajo de sus pies a pesar de la oscuridad. Se cierra el entrecomillado, un presente que no es ahora, sino hace rato cuando ya es pasado. Siguiente, los había visto por primera vez al pardear de la tarde. Se cierra el entrecomillado. De aquí el inicio del tiempo real del relato. Aquí se completa el círculo del tiempo si aquí llegara Justino con el cuerpo a tiempo para el velorio.
la tarde del día siguiente. Ese es el manejo que hace del tiempo y la manera en que él lo va comprimiendo para el lector y que debiera ser y que debe ser descomprimido o descomprimido según sea el caso, ¿no? Pero sí, es decir, esa es la maestría de Rulfo. Es decir, también para lograr eso se basa mucho en el lenguaje, en el manejo del lenguaje. La característica principal en este cuento es que Rulfo utiliza el lenguaje para decirnos medias verdades, que no verdades a medias. No porque el resto sea mentira, sino porque la otra mitad de la verdad es conocida por los personajes y también por el lector, que muchas veces no repara en ella por el ritmo envolvente con el que el narrador va diciéndolas a través de las palabras. Rulfo, en su brevedad y concisión, va tejiendo las palabras, va entrelazando los hechos de una manera en la que al decirnos y conectarlos quedan semiocultas las razones de los mismos. Ejemplo de esto son las siguientes expresiones rulfianas. Según eso, tuvo que matar, era solamente con disque tuve que matarlo, por más señas, tanto tiro de gracia. Es decir, todas esas expresiones dan pauta para que quede sobreentendido muchas cosas, incluso que nosotros entendemos cosas que en realidad no vemos en su totalidad, sino el fragmento que nos muestra y damos por hecho lo que está detrás de ello. No sé si me explico. Perfectamente. Te hace que induzcas otras cosas. ¿Cómo? Te hace que induzcas otras cosas. Absolutamente, ¿eh? Esa es la parte de la maestría, es decir, siendo tan breve como lo que yo les decía, es decir, el cuento es un instante. ¿Cuál es ese instante? El instante de su muerte. Es decir, ¿dónde comienza el cuento? ¿Dónde él comienza a narrarnos o todo el relato? Es decir, cuando nos dice, es decir, otra de las cuestiones que dice de los personajes, a lo largo de la narración, Rulfo centra la atención del lector en Juvencio Nava, quien nos cuenta sobre su periplo que dura ya muchos años y muchas más vicisitudes. Pareciera que el autor nos quiere convencer de que este personaje, este sujeto es un pobre hombre que ha sufrido mucho y que su vejez debiera ser mérito suficiente para continuar vivo. Pero Rulfo nos dice también que es un lector atento, que un lector atento sabrá que Juvencio Nava es un envidioso, un cobarde y un traidor. Justino Nava se comporta como un personaje frío ante una realidad ya casi ineludible. Un personaje con una asombrosa neutralidad si se considera la consanguinidad del vínculo familiar entre él y Juvencio, ya que son padre e hijo. Tal vez es el único que tiene un rasgo piadoso al meterle la cabeza en un saco para que no diera mala impresión, pero su papel es neutro, nunca se despeja bien la duda. Es tan neutro como el fiel de la balanza de la justicia. Guadalupe Terreros desempeña el papel de víctima, hacendado, personaje de la memoria y de la penumbra, dueño de la puerta de piedra. Su gran carga literaria consiste en ser, por más señas, su compadre y ser el detonador de la historia donde confluyen los otros personajes. La voz, ahí donde el narrador nos pone frente al boquete de la puerta y junto con Juvencio Nava esperamos ver salir a alguien, Rulfo solo hace que aparezca una voz para precisarnos con toda claridad a un personaje y sus sentimientos, pues solo a través de esa voz que primero nada más pregunta, habremos de conocer al coronel Terreno,
habremos de conocer al coronel, que nos enteramos debe ser Terreros cuando asume que Guadalupe Terreros era mi padre. A través de su voz seremos testigos de una orfandad rencorosa. Él es la venganza enmascarada de justicia, es juez y parte. En sentido simbólico es también la divinidad o el poder a los que solo se puede acceder mediante intermediarios. Él lo sabe todo. Él no quiere el castigo, sino la extinción del autor de su orfandad. No obstante, el coronel tiene para conjuvencia un rasgo de comprensión que fácilmente podría confundirse con compasión. Al corregir su orden inicial y decir, denle algo de beber hasta que se emborrache para que no le duelan los tiros. Tal vez sabe que a ese viejo no lo van a matar los tiros, sino que ya se muere del miedo a la muerte. Hay comentarios, ustedes tienen comentarios. Si ustedes pueden enriquecer mi visión con esta lectura de ese cuento, que a mí me sigue fascinando. Muy realista. Es que ese es el punto, o sea, es muy realista. El punto maravilloso está en el final, de tanto tiro que te dieron. Es decir, de tanto tiro de gracia, perdón. Todos sabemos que el tiro de gracia es único y es el último. Regularmente lo conocemos que sucede después de un fusilamiento. Es maravilloso, ahorita les cuento, pero es decir, es maravilloso porque los disparos del pelotón pudieron haber dado en el cuerpo, pero no haber interesado órganos vitales que le corten la vida. Entonces, en ese sentido, el muerto todavía se revuelve en el piso. Entonces, el que está al mando le da el tiro de gracia, que es un tiro en la cabeza, con el cual se inmoviliza y se corta absolutamente la vida. Es decir, la vida cerebral y la vida orgánica quedan con ese último y único disparo, con ese se cortan. Ya cuando Rulfo nos dice de tanto tiro de gracia como le dieron, uno entiende que ese personaje, que ese Justino Nava verdaderamente estaba aferrado a la vida. Es ahí donde interviene ya lo que dice, es decir, sí, es muy realista, pero ahí es donde interviene lo maravilloso, ¿no? El realismo mágico. No me cabe a mí en la cabeza que pueda haber alguien que resista más de un tiro de gracia. Lo macabro, la espeluznante belleza es que Rulfo hace que así sea. Ahí uno comprende de veras todo el personaje de Justino Nava, es decir, y como comentaba, sí hace pensar más, es decir, si este coronel Terreros es hijo de Guadalupe Terreros, para más señas su compadre. Como que sí le traía ganas. No, el otro asunto es quién es el coronel Terreros. Es decir, ¿por qué son compadres? Regularmente es compadre por el bautismo. Alguien le bautiza a un hijo a otro. Eso es, ahora hay compadres hasta de bautizo de coche, ¿no? Pero ya en una tradición cristiana rulfiana, es decir, como lo vio Rulfo, es decir, se es compadre de alguien porque se bautiza a un hijo. Es decir, este coronel Terreros es de aquellos dos muchachitos, porque él lo dice, eran dos muchachitos de Agatas. ¿Este es el ahijado el que lo mata? ¿O es el otro? No sé, es decir, sí da mucho para pensar, pues, o sea, es un cuento absolutamente, es decir, no hay
Es decir, como la poesía siembra más dudas que respuestas, pero está completo, o sea, no hay posibilidades de que sea otra cosa, ¿no? Queda abierto, es decir, la historia y es solamente un momento, sí. Yo quiero hacer un comentario ahorita que dice sobre el comentario de quién, si era ahijado o no era ahijado. También en un momento de la narrativa señala que al matar a Herrero, a Guadalupe, Juvencio, dice, pues era un hombre solo. O sea, ahí deja también un espacio para decir, bueno, Guadalupe ya los hijos que tenía ya se habían ido a otro lugar o lo habían abandonado. O todavía, o qué pasó ahí, porque ahí queda uno medio. Y luego ya después Eran dice, niños, era el hijo, ¿mandé? eran niños. No, pero hay un momento en la narrativa que dice Juan Rulfo que era un hombre solo. Dice, bueno, ¿para qué quieres si eres un hombre solo, que no tienes necesidad de eso? No, Sí, déjame que mis animales entren ahí a comer, ¿verdad? Entonces, ese a mí me quedó muy, esa duda, pues. Si estaba solo, luego resulta ya que el hijo viene y es coronel, pero en ese instante donde se suscita el conflicto entre don Guadalupe y este señor, que me ve el nombre, el Guadalupe. Juvencio, Terreros y Juvencio Navas. Juvencio Nava y Guadalupe Terrero. En ese instante hay una parte de la narrativa de Juan Rulfo que dice, pues el señor vive solo, o sea, tú vives solo y eso. Y luego ya viene, eso también da a otra situación. Vivía solo cuando hubo el conflicto ese y cuando lo mata, o dónde. Es que ahí es donde entran esos intersticios y esa habla, porque si mal no recuerdo, habrá que revisarlo, y es lo que estoy tratando de hacer, pero dice, y él vivía solo, solamente tenía aquellos 2 chamacos. Sí, Entonces la uno se va con esposa la y los 2 pinta. muchachos. Es que Y es de acuerdo cuando al idioma y al lenguaje, pues solo es solo. O sea, vivía solo. Que tuviera los hijos, pues sí los tenía. O sea, eso es otra cosa, ¿no? A mí, para cuando me dicen una persona vive sola, pues quiere decir que de ahí viene la riqueza de esto, ¿no? De ahí viene la riqueza. Está bien. Mira, yo me fijé en otra cosa, si se me permite. Adelante. Que toda la historia de por qué lo mató, yo creo que Juan Rulfo se basa precisamente en el problema de México de muchos años, precisamente los problemas de tierras y de pastoreo y demás, y entre los ricos y los pobres. Yo como soy de pueblo también, pues yo me acuerdo que había mucho muerto y mucho macheteado por esos problemas. Entonces también en eso empieza la historia, causado por esos problemas, ¿verdad? Y el compadre podría ser muy su compadre, pero también se usaba mucho que los pobres agarraran a los ricos de compadres, pero pues eso que los ricos se sintieran algo, pues no. Yo pienso que por la historia que se daba, a Guadalupe Terreros era el padrino de no sé de quién de los hijos de Juvencio. ¿Ah? Pero no creo que Juvencio haya sido el padrino del coronel. Que no tiene quien le escriba, según Juan García Márquez. Claro. Sí, yo creo, es decir, es esto que señalas tú, perdón, les voy a hablar de tú, ¿eh? Adelante. Así viene. Tú eres un chamaquito, nosotros somos grandes. Sí, esto que señalas me parece muy importante porque es una de las...
esta es otra de las cuestiones maravillosas. Rulfo hace, en su obra, hace una gran crítica social de la historia de México, muy particularmente de la Revolución. Recordemos que él viene de familias de hacendados despojados, es decir, son despojados, es decir, él vive todo eso, ¿no? Él vive esto que tú señalas de los compadres, pues sí, es decir, no es Guadalupe Nava, no es el hacendado el que escoge bautizar, es escogido por él, pero dice el corrido y dice bien, matar a un compadre es ofender al Creador. Y tiene que ver también pues con esa idiosincrasia nuestra de mexicanos. Tú como gente de pueblo conoces más todas esas regamberes, pero la crítica social de Rulfo a la revolución está dada. Yo he querido demostrar y no he encontrado los elementos que me permitan decir que este cuento que estamos viendo, se refiere a tiempos de la cristiada, pero no hay un elemento que me permita asirme y a partir de él demostrar, es decir, que hacía un coronel de herreros en un rancho por allá perdido, pues persiguiendo cristeros, ¿eh? No hay de otra, pero eso es lo que yo quiero pensar, no es lo que el texto me permite demostrar. Tengo una observación ahí, de que sí describe muy bien la costumbre mexicana esa de que los hijos vengan a los padres. Eso es muy visto, o sea, lo que dice el Güero Ramos es cierto, o sea, muchos de esos asesinatos eran hechos por los hijos de los padres a los que les quitaron las tierras, ¿eh? Ahí en Sinaloa se vio mucho eso. No, y pues son las, es decir, es ¿Sí? que es bonito, es decir, estamos hechos de refrán, es decir, muerto el perro se acabó la rabia. Pues Sí. no es cierto, hay que matar a los perritos también. Sí. Claro. Sí. Es cierto eso, o sea, esa es una representación muy fiel de lo que pasaba en México. Bueno, de lo que pasa todavía a veces, ¿eh? De que los hijos no se la perdonan, ¿eh? No, y yo creo, es decir, y yo creo que no, son muchos los elementos que nos llevan a pensar o a estar en eso, es decir, hemos estado apoyando lo que decimos, el Güero con sus vivencias de pueblo, yo con corridos, es decir, con la música popular mexicana, que no está ahí porque sí, ¿eh? Es decir, ahí está para decirnos cosas. Los refranes, es decir, muerto el perro se acabó la rabia, pues no, es decir, hay que matar a los perritos también, es decir, porque da pauta a cuestiones que la realidad nos demuestra mucho más allá de lo que quisiéramos, ¿eh? Pero así es. Esto que tú dices, Benjamín, es decir, no, pues es que así sucedía en Sinaloa, pues es que así es. No es como nos gustaría, es como es, ¿no? Es como es, ¿sí? A ver, otro comentario que yo quería hacer, ahorita Adelante. que maneja lo de las cristeros, es cómo Juan Rulfo pinta al mexicano cual realmente es, ¿no? O sea, en un momento de la narrativa también Juan Rulfo dice de la que invoca este señor Fidencio, o Juvencio, perdón, invoca a la misericordia de Dios. Entonces dice, no, pues no le chingues, Dios esto, no lo permite. Pero cuando él mata por muy injusto y por muy razonable, él mata y él hace un acto de privar una vida, y eso desde el punto de vista cristiano, y más en aquellos tiempos, pues el que se decía cristiano tenía que
manejarse de otra manera. Entonces ahí hay una ambivalencia entre el mexicano, que todos somos así, tenemos esa peculiaridad de que cuando nos conviene somos de un lado y cuando no nos conviene somos del otro, ¿verdad? Entonces Sí, ahí también... sí. Adelante, Sí. adelante, adelante. No, eso Digo, también. Ahorita también es por lo que dijo de un Cristeros. asunto que manejamos muy ampliamente, es decir, la doble moral, Sí, por una parte, y la otra cuestión, es decir, cómo nos conviene. No, pues, oye, no me mates, ¿eh? Déjame que me juzgue el Señor. claro. Falta un rato y yo no puedo dejar vivo al que sí actuó como Dios, al que sí le quitó la vida, tomó una vida en sus manos, ¿no? Así es. Esas son las otras cosas. Yo he encontrado personas así a la primera lectura que me dicen, ay, pobre viejito, pues ¿para qué lo fusilaban? Pues si de todas maneras ya se iba a morir. No, es que Rulfo no quiere ver eso. Rulfo hace un retrato interno. Esto que comentas, es decir, están analizando y viendo un personaje que es una invención de él, un mexicano que somos todos, 3, un ser humano que es más allá de un país. Todo eso cabe en esa narrativa, ¿no? En ese ejemplo. Pero muy bien, es decir, yo creo que esto que están diciendo es muy bueno, porque eso es lo que alimenta la inteligencia de los lectores. Por eso es tan bueno leer, y bueno, por eso uno se niega, como en mi caso, a aprender en la secundaria cuando hablan del mío Cid y de los 7 infantes de Lara, que está muy bien, pero uno dice, pero si tenemos aquí cosas más importantes, ¿no? ¿Alguien más? Pues mira, yo quisiera, adelante Álvaro. Una pregunta, maestro. No, Felipe. dime Felipe. Sí, maestro. Pero, ¿hay algún antecedente de que escritores, poetas, narradores influyeron en Juan Rulfo? ¿A quién leía? ¿Dónde se formó? ¿Fue autodidacta 100%? Yo personalmente no lo creo, ¿verdad? Pues sí. Yo lo comentaba con Benjamín, o sea, Rulfo leyó, dice, a la hora de que aparece Pedro Páramo, las críticas, como siempre, frente a todo lo nuevo, se le van encima. Entonces hay quien dice, no, pues es que esta novela le falta esto, le falta al otro, debiera, etcétera, etcétera. Ojalá y Juan Rulfo hubiera leído, aunque sea algunas novelas. Y entonces Rulfo dice, todo lo que yo había hecho era leer novelas antes de empezar la mía. O sea, grandes, es decir, se le han encontrado muchos parentescos literarios, pero reconocidos por Rulfo, un escritor ruso maravilloso que se llama Boris Pilniak, que yo diría, es decir, Boris Pilniak tiene un libro de cuentos que se llama La estepa en llamas. Lo más fácil sería decir, pues sí, se lo copió, o de ahí viene el estilo. No, lo leyó nada más. Leyó también a la sueca Selma Lagerlöf. Leyó también a alguien más que se llama Laxdor, no recuerdo su nombre. Él leía mucha, no, esto de la literatura brasileña, leyó muchos autores brasileños, pero ya después de que había escrito. Pero él sí fue autodidacta, él fue de la segunda generación de escritores que recibió una beca para estar en el Centro Mexicano de Escritores. No para estudiar literatura ni nada de esto que hoy se da como escritura creativa, etcétera, etcétera, sino para desarrollar su novela. O sea, es interesante la pregunta, es decir, se le compara mucho con algún autor norteamericano, no
recuerdo ahorita ni lo veo, ni lo tengo aquí a la mano, no sé. Como autor de su libro, con William Faulkner, pero son parentescos, es decir, es como todo, ¿no? Eso es maravilloso también. O sea, no hay nada que venga de la nada. Todos tenemos de una u otra manera un parentesco con algo. Yo empecé a ser cuentista porque me encanta la brevedad y tengo mi familia, es decir, mi familia literaria, es decir, que admire a Rulfo no es gratuito. Es decir, si hay alguien que es capaz de poner el ejemplo, es decir, si algún día yo pudiera escribir una cuarta parte de Llano en Llamas, con eso me daría, porque no, los ejemplos, lo maravilloso es eso, es que son ejemplos de que alguien ya lo hizo. Tiene que venir alguien que pueda hacerlo más y mejor, en ese sentido de lo breve, si bueno, dos veces bueno, dice Baltasar Gracián. Entonces, bueno. Y lo inesperado del final. No. Felipe. Ese es Felipe, yo quisiera felicitarte por esta excelente presentación que nos has hecho. Yo creo que todos estuvimos muy atentos, escuchando tu narrativa, pues muy tuya, ¿no? Sobre Juan Rulfo. Solamente que les quisiera decir, pues que ya llevamos 1 hora y 16 aquí conectados, ¿no? Yo creo que mejor dejamos de grabar y en otra ocasión volvemos a retomar el tema cuando ustedes lo digan, ¿verdad? Por lo pronto yo les quisiera decir hasta luego y voy a dejar de grabar. Adiós, adiós a todos. Yo les agradezco a ustedes el tiempo y les pido una disculpa por mi emoción frente a este tipo de... No, perfecto. Sí, lo has expresado así. Felicidades.